Nuestro texto hoy es Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Mateo 13, versículos 44 al 46. Y es un texto sencillo, pero muy importante. Y fíjense que es un texto que yo pienso que en algunas instancias puede ser mal entendida. O puede causar confusión en la mente de las personas cuando lo leen y lo ven. Y si gustan ponerse en pies para descansar, yo voy a leer en voz alta Mateo 13, 44 al 46. Dice así. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, te damos gracias por tu palabra. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Muy bien, entonces, en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 13, encontramos una serie de parábolas donde Jesucristo está hablando de diferentes circunstancias que refieren a la condición espiritual del hombre. Y en algunas de las primeras palabras se enfocan precisamente a las respuestas humanas que tiene la gente hacia el reino de Dios. Pero esta parábola en sí nos está hablando de cómo podemos nosotros adquirir, cómo podemos nosotros tener, cómo podemos nosotros ser partícipes del reino de los cielos. Y las palabras hay que recordar que antes de la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, tal pareciera que era muy difícil para los discípulos y para los seguidores de Jesucristo entender lo que Jesucristo les estaba diciendo, porque no tenían el Espíritu Santo que los guiara a toda la verdad. Porque no tenían, nosotros somos privilegiados aún en muchas instancias hasta más que ellos, porque el Espíritu Santo de Dios nos habla, el Espíritu Santo de Dios nos instruye, nos revela las Escrituras para nuestras vidas y nuestros corazones. Pero ellos no tenían eso. Y Jesucristo les hablaba en parábolas, les contaba historias de las cosas que ellos podían ver con sus ojos, y les contaba historias de cosas que ellos podían entender fácilmente para explicarles una realidad que no era de este mundo. Usaba historias de este mundo para explicar realidades que eran eternas. Y aquí vemos dos parábolas que habla de un hombre que ve un campo, que encuentra un tesoro en un campo y va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Y hay otro hombre que era un mercader de perlas y que encontrando una perla que era más preciosa que cualquier cosa que él había visto antes, hace todo lo posible por hacerse dueño de él. Fíjense que dentro de todas las culturas del mundo, yo creo, la gente tiene la costumbre o tenía la costumbre de enterrar las cosas para guardarlas y esconderlas. Fíjense, en tiempo de guerra la gente enterraba todo porque iban a llegar los conquistadores y se iban a robar todo lo que podían. Lo vemos en historias de la Revolución de México. Todo el mundo cuando hablan de la Revolución y los tiempos de la Revolución, todo el mundo tiene una historia de la paila de centenarios que está guardado en un lugar, o escuchamos la historia de alguien que encontró el dinero en la letrina, o que encontró el dinero cuando estaban escarbando para hacer sus casas. De hecho, muchas veces en la Huasteca todavía ha habido tantas instancias de ese tipo que las personas cuando meten las máquinas a escarbar cimientos y esas cosas para hacer casas y edificios nuevos, muchas personas están los dueños vigilando que no vaya a salir algo en la excavación y que no se lo vayan a llevar los albañiles. Entonces era común esconder las cosas. Entonces sería común para ellos entender que había un lugar que tenía un tesoro escondido, un tesoro de gran valor.
Fíjense que una de las cosas que podemos ver nosotros cuando pensamos de la perla de gran precio y cuando pensamos en un tesoro escondido, es que no todo el mundo lo estaba encontrando. No todo el mundo lo hallaba con facilidad. Nos habla precisamente de dos personas, uno que sabe de un tesoro escondido y otro que encuentra la perla de gran precio. Habiendo algunas particularidades de los hombres, ambas de ellas es que ambos de ellos supieron reconocer el valor de lo que estaban viendo. Ambos de ellos supieron reconocer el valor de lo que tenían frente a ellos. Yo creo que eso es parte de la gran influencia o del gran problema que tiene la humanidad cuando se enfrenta o cuando escuchan el Evangelio de Jesucristo. Uno de ellos es que no le dan el valor que verdaderamente tiene para sus vidas. No le dan no entienden el valor de lo que están escuchando. No entienden el valor del sacrificio de Jesucristo en la cruz por ellos. No entienden el valor que tiene para ellos el regalo gratuito de la salvación y el perdón de pecados que tienen a través del arrepentimiento. Y al no entender, al no comprender, al no poder ver el valor de lo que tienen delante de ellos, simplemente lo ignoran. Fíjense que el valor del tesoro de la salvación de Dios está escondido, está velado a los ojos de los hombres por nuestra propia pecaminosidad, por nuestro propio pecado, por nuestros propios deseos carnales. Es con frecuencia que hablándole a personas del Evangelio de Jesucristo, la mayor excusa que tengan ellos o la mayor razón que tienen para rechazar el Evangelio de Jesucristo es que no encaja con el plan que ellos tienen para su propia vida. Y he visto personas que dicen, no, pues es que yo voy a aceptar a Jesucristo cuando termine la preparatoria, porque ahorita estoy con mis amigos y pues es la experiencia del bachillerato. Y luego dice, no, pues es que yo voy a aceptar, le voy a dar mi vida a Jesús cuando se acabe la universidad, porque pues, la experiencia de la universidad. Y le voy a dar mi vida a Dios, voy a aceptar a Jesucristo cuando ya encuentre mi pareja, cuando ya tenga familia. Y ya cuando mis hijos estén grandes, y cuando ya nazcan mis nietos, y se les acaba la vida, se les acaba el tiempo, sin jamás haber reconocido el valor que tiene para ellos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Encontramos aquí la historia de un hombre que encuentra un tesoro escondido en una tierra y que vende todo lo que tiene para poder legítimamente poseer lo que estaba ahí. El hombre de un mercader que lo único que se dedicaba a él era conseguir perlas. Y fíjense que las perlas valían más en aquel entonces, gramo por gramo, peso por peso, pieza por pieza, hasta que hoy mismo. Porque en aquel entonces era muy peligroso encontrar perlas. Era muy peligroso, la gente era común que muriesen los hombres que estaban buceando a buscar las perlas. No tenían formas de resucitación, no tenían formas mecánicas de hacer que el aire llegara al fondo donde estuvieran. Entonces era difícil de encontrar. No tenían las viseras y las cosas que hoy por hoy tienen los que cultivan y buscan las perlas. Entonces eran cosas muy caras. Y de hecho eran de las joyas que preferían muchas de las mujeres. La historia nos dice que Cleopatra, la historia nos dice que la esposa de Calígula tenían que sus joyas más preciadas, preferidas eran las perlas por el gran valor que tenían. Y este mercader que se dedicaba a eso encuentra una perla que era diferente a todas las demás. Era una perla que hacía que todas las demás parecieran canicas de vidrio, y él la quería y vende todo lo que tiene.
todo su inventario, todas sus pertenencias para poderla poseer. El contexto de estas parábolas claramente es la forma en que nosotros debemos ser parte del reino de los cielos. Del conocimiento de Dios a través de su Hijo Jesucristo y los beneficios y las bendiciones que trae a nuestras vidas. Y hay varias cosas que podemos decir acerca de ser parte, de apropiarnos, de ser parte del reino de los cielos. La primera de ellas la primera cosa que me gustaría mencionar es que el reino de los cielos se recibe personalmente. No es una decisión comunitaria ser parte del reino de los cielos. No es una decisión familiar ser parte del reino de los cielos. Pertenecer a Jesucristo, dar nuestras vidas a Jesucristo en arrepentimiento delante de Él es una decisión personal. Cada persona lo tiene que hacer individualmente. Yo no puedo confesar los pecados de usted, y usted no puede confesar los pecados míos, pero es personal. La Biblia dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, personalmente, cada individuo, delante de Dios, que Él es fiel y justo a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. La herencia del reino de los cielos, ser parte de la familia de Dios, no es algo que recibimos nosotros por herencia natural, simplemente porque hemos nacido en el mundo como seres creados de Dios. Porque hay gente que cree que por el simple hecho de que una persona viva y respire en el mundo, ya somos todos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que los hijos de Dios son los que han puesto su fe y confianza en Jesucristo, siendo perdonados de sus pecados, siendo adoptados a la familia de Dios por la familia de Jesús. El reino de los cielos no lo recibimos por nuestra etnicidad, por nuestra raza o por nuestra nacionalidad. El reino de los cielos no lo podemos recibir por nuestro nivel de educación. El reino de los cielos, y fíjense qué precioso es esto, porque si la salvación de Dios, si el reino de los cielos fuese condicionado a nuestra etnicidad, fuese condicionado a nuestra nacionalidad, fuese atado a nuestra raza, fuese atado a nuestro nivel de educación, entonces la salvación sería para solamente unos poquitos en el mundo. Pero la salvación de Dios es para todo aquel que cree, no condicionado a quién somos, no condicionado a nuestros ancestros, sino a nuestra fe en Jesucristo. Ambas de las parábolas nos enseñan hombres que estaban dispuestos a sacrificar todo por tener ese tesoro en sus vidas. Fíjense que todo el mundo se beneficia de él. Y decir todo el mundo es todo el mundo. Se beneficia del Espíritu Santo de Dios en el mundo. Se beneficia de la presencia de la iglesia del Señor en la tierra. Fíjense, una de las cosas en el periodo de la gran tribulación que es tan espantoso y que va a desatar o va a ser contribuyente a que se desaten tantas plagas y tanta maldad y tantas cosas en ese periodo después del rapto, es que la iglesia del Señor y la influencia de la iglesia del Señor ya no va a estar en el mundo. Fíjense, Dios obra a través de la iglesia. Dios obra a través de la vida de los creyentes. Dios obra a través de las personas que pregonan su palabra. Dios trabaja mundialmente a través de la influencia de cristianos y de su iglesia en el mundo. Y cuando eso ya no esté en el mundo, esa influencia que detiene mucho del mal en el mundo ya no va a existir. Imagínense lo que va a ser para las personas que hoy, bajo la influencia y la predicación de los cristianos y de la iglesia, no han querido aceptar el valor del tesoro que es el Evangelio de Jesucristo. En aquel entonces, cuando nadie se los predique, cuando nadie se los esté diciendo, cuando la influencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes ya no esté, ¿qué oportunidad tendrán? ¿Y qué tan difícil va a ser para ellos creer en Jesucristo? La segunda cosa que podemos ver, primero es que aceptar el reino de los cielos, aceptar a Jesucristo es personal. Segundamente, es que no tiene precio que nosotros lo podamos pagar con nuestras vidas. Y decíamos al principio que quizás les causa confusión a algunas personas porque
En ambos casos, ambos hombres venden todo lo que tienen para conseguir el tesoro. Venden todo lo que tienen para conseguir el tesoro. La Biblia nos dice que Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa idea de tomar nuestra cruz y de cargar nuestra cruz y de negarnos a nosotros mismos conlleva la misma idea de vender absolutamente todo lo que ellos tenían para tener el tesoro. Es despojarnos de todo lo que nosotros somos, es despojarnos de nuestra ambición, es despojarnos de nuestras ideas propias, es despojarnos de nuestros gustos personales, es despojarnos de nuestra pecaminosidad, es despojarnos muchas veces de amistades y de cosas que tenemos por la causa de Jesucristo. Porque el reino de los cielos vale más que cualquier cosa en el mundo, primeramente porque es diseñado por Dios, también porque es el mismo reino de Dios, también porque es eterno en nuestras vidas. Nada de lo que tenemos en este mundo es eterno más que la vida eterna que Cristo nos da a través de su Hijo Jesucristo. Y eso hace que su valor, su permanencia, aumenta su valor. Cada que salimos a comprar una maquinaria, ya sea una bicicleta, un coche o un tractor, lo primero que pedimos es qué opinan las demás personas de ellos, los que ya los tienen, qué tanto les dura y qué garantía nos van a dar. ¿Y por qué la garantía? Porque la permanencia de la funcionalidad del equipo que estamos buscando determina su valor. Si me va a durar un mes, vale poco. Si me va a durar 10 años, su valor es mayor. La salvación y el perdón de pecados que tenemos nosotros en Cristo Jesús dura toda la eternidad. Y su permanencia, su perseverancia, su eficiencia que no disminuye de un día para otro, su verdad que no mengua al paso del tiempo, el poder de Dios que no va disminuyendo porque hayan pasado 10 o 15 o 1000 o 2000 o 10,000 años, el poder de Dios manifiesto en la vida del creyente hace que su valor sea muy grande. El costo de producción hace que el valor de las cosas sean altas o sean bajas. Si nosotros tenemos algo que cuesta 20 centavos hacerlo, probablemente le podamos poner un 80% de aumento a la venta y lo estamos vendiendo a unos 50. Pero si tenemos algo que cuesta miles y miles para producirlo, el valor que tiene para el que lo adquiere es mucho más alto y el costo es más grande. La salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús fue comprada no con cosas corruptibles como oro y plata, nos dice la Biblia, sino con la misma sangre de Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario, para que nosotros, creyendo en Él, podamos recibir el regalo más grande del mundo, totalmente gratuito, simplemente por tener fe en Jesucristo. Y finalmente, el reino de los cielos, aunque no es físicamente visible con nuestros ojos, es fácilmente visible con el corazón. Muchas personas no reconocen el valor del regalo que Dios nos da. No reconocen el valor del reino de los cielos, que es el tesoro más grande, pero que es gratuito para todo aquel que en él cree. No lo ven porque están tratando de verlo con sus ojos físicos y no con su vista espiritual. De hecho, la Biblia nos enseña que es difícil para la persona que
que no ha nacido de Dios, que es difícil para la persona que no es creyente entender las cosas de Dios porque ven el mundo con sus ojos naturales, sus ojos humanos y no a través de la visión espiritual. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no las puede ver, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En los tiempos de Jesús, en la forma de un pobre carpintero nazareno, Dios, el Mesías mismo, anduvo entre ellos, predicaba delante de ellos, sanaba a sus enfermos, hacía ver a los ciegos, dejaba limpios a los leprosos, levantaba de los muertos a la gente, alimentaba a las multitudes, hablaba con una autoridad que nadie jamás ellos habían escuchado. Tenían autoridad para hablar como él tenía. Hacía milagros y prodigios delante de ellos. Hablaba y se calmaban las tormentas. Hablaba y los demonios salían huyendo de las personas, de las personas que habían estado afectando. Jesucristo mismo anduvo entre la humanidad, y la humanidad no lo conoció, no lo vieron, porque estaban viendo con sus ojos naturales, y las cosas de Dios espiritualmente se han de discernir. Juan capítulo 15, versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y Romanos capítulo 15, versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros buscamos a Dios espiritualmente, clamando con nuestro espíritu la necesidad que tenemos nosotros como humanos del perdón de pecados, de la redención en Cristo Jesús, reconociendo el valor del sacrificio de Cristo en la cruz, entonces recibimos, dice la Biblia, salvación, perdón de pecados y vida eterna. La vida eterna, el reino de los cielos, es absolutamente personal. Y para tenerlo tenemos que rendir nosotros todo lo que somos, todo lo que tenemos, a los pies de Jesús, creyendo en Él como el Hijo de Dios que Él es, creyendo en Él como el Salvador que Él es, creyendo en Él como el Redentor del mundo, creyendo en Él como el Mesías. Y Él va a perdonar nuestros pecados, Él va a limpiarnos de toda maldad, y Él va a hacernos herederos del reino de los cielos. Filipenses 3:7 nos dice, para terminar, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, escribe el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. El apóstol Pablo decía: todo lo que yo he podido lograr en toda mi vida, estoy dispuesto a dejarlo a un lado, estoy dispuesto a abandonarlo, estoy dispuesto a contarlo todo como pérdida, por tener ese tesoro escondido en ese predial alejado, por tener esa perla preciosa que pocos son los que la encuentran, por tener esa salvación que recibimos en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, te damos gracias por el privilegio de compartir tu palabra, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias porque nos recuerdas el valor de lo que tú nos has dado, nos recuerdas el valor de tu encarnación, nos recuerdas el valor infinito de tu vida, nos recuerdas el valor de tu sacrificio, de tu tortura, de tu pasión, de tu muerte en la cruz. Nos recuerdas el valor de tu resurrección. Nos recuerdas, Señor, el verdadero
y magnífico valor de tu Espíritu Santo y tu salvación que mora en nosotros. Gracias, Señor Jesús, por amarnos, gracias por venir al mundo, gracias por darnos estas parábolas para recordarnos lo precioso que es el regalo inmerecido que tú nos has dado. Quizás en esta mañana hay alguien que no conoce a Cristo como su Salvador, pero que hoy le quisiera recibir. Espero en Dios que todos seamos salvos, y si es así, aprovechemos estos textos, este mensaje, hermanos, para recordar y vivir en agradecimiento, en adoración a nuestro Dios por el regalo de tan gran precio que nadie puede comprar y que nadie puede adquirir, que nada podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos, que nos da salvación y nos hace herederos del reino de los cielos. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí. Gracias por el mensaje de esta mañana. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.